Biografía del Padre José María Vilaseca, fundador de la familia josefina, escrita por el Padre José Mónico Ruiz, misionero josefino, en el año de 1931. Capítulo 13. El Padre Vilaseca dirige nuevamente sus empresas. Motivos que le impulsaron a separarse de los paulinos. Profesa como fundador de los misioneros josefinos. Cuantos habían observado al Padre Vilaseca desde aquella triste noche de su encarcelamiento, en los 10 días que duró su prisión y durante todo el año y 3 meses que estuvo separado de México, comiendo el amargo pan del destierro, pudieron comprender cómo San José aplicó los saludables efectos de su protección de una manera tan acertada, eficaz y universal, que el mismo Santo Patriarca, por decirlo así, como que se puso al frente de las pobrecitas obras josefinas que el Padre Vilaseca había fundado bajo el fuego de la inspiración celestial, teniendo en su favor la fuerza que la sostenía, la protección de la omnipotente mano divina. Por eso, todas continuaron, sin que hubiera dejado de existir ni una sola, a pesar de que quienes discurrían según el mundo creían y aún afirmaban que todo iba a desaparecer, como efecto forzoso de tan rudo y acertado golpe que la impiedad acababa de darles. Además, todos suponían que su regreso era casi imposible, pero aquel Dios que en un instante cambia los corazones de los hombres, así como introdujo en el corazón del Padre Vilaseca la esperanza de que San José, aún por medio de un milagro, arreglaría su vuelta, así también, por una serie de resortes y comunicaciones que sería largo referir, le fue concedida de nuevo la entrada al país que tanto había querido siempre. No es para descrédito la alegría de los alumnos del colegio clerical y de las josefinas cuando, de improviso, pero tranquilamente, vieron llegar a su queridísimo padre, después de haberle llorado casi perdido para siempre. Y ahora, el Padre Vilaseca, rejuvenecido, guapo, animoso y con nuevos bríos y mayor celo apostólico, se presentaba ante todos sus hijos, socios, colaboradores y demás amigos simpatizadores de las obras josefinas. El reverendo Padre Domingo Ortiz, de la Congregación de la Misión, que con tanta caridad, con tanto celo, bondad y sacrificio, se había quedado al frente de todas sus obras, de todas ellas le entregaba buenas cuentas. El Padre Vilaseca, al hacerse cargo nuevamente de sus empresas, otra vez les comunicó su espíritu, y desde entonces comenzaron a marchar con más animación. Y así fue, porque siendo ya 125 los alumnos del clerical, vióse más piedad en ellos, mayores deseos de instruirse y más celo de honrar y glorificar al Santísimo Patriarca, sobre todo cuando el señor arzobispo hubo procurado el edificio donde, cambiándose de la calle del Montón, se estableció en la primera de San Lorenzo el año de 1875, junto a la iglesia de la Concepción, y una parte del convento de las Concepcionistas, actualmente del Dr. Belisario Domínguez, número 5. La sección josefina comenzó a ser mejor dirigida, porque desde entonces el Padre Vilaseca se dedicó a escribir con toda calma, exquisito cuidado, plena circunspección, mucha oración y muchas consultas con personas de espíritu y experiencias, las reglas que para su uso particular se dignó aprobar el ilustrísimo prelado, el día 8 de diciembre de 1876, con estas palabras: estas reglas han sido revisadas,
leídas y aprobadas por mí, para uso privado de los hijos de María y de San José. Pelagio Antonio, Arzobispo de México. También el Instituto de las Hijas de María Josefinas lo encontró tal como lo había dejado al separarse. Y luego a su llegada se presentaron algunas jóvenes de excelente espíritu que deseaban consagrarse a Dios. Fueron admitidas en el noviciado y fueron revistiéndose de un espíritu tan óptimo que pronto aumentaron sus casas, fundaron sus colegios, abrieron orfanatorios. El espíritu de piedad, de sencillez, de observancia regular y la práctica de la humildad, de la mansedumbre y del celo de la salud de las almas, se fue erradicando también entre ellas, que el señor arzobispo creyó poderlas establecer en lo que hoy es el edificio de la corregidora, y que entonces era colegio de la Casa Central de las Hermanas de la Caridad, en el Callejón del Ratón, hoy Riva Palacio. Y en efecto, allí fueron establecidas en 1875, pudiendo poner ya desde entonces su noviciado en toda forma. Todo lo demás anteriormente establecido marchaba bien, porque hubo mayor aumento de suscriptores al propagador y al sacerdocio católico, mayor número de asociados, y se habían registrado otras nuevas y más estupendas gracias que el señor San José había concedido a sus devotos de la Asociación Universal. De esta había quedado encargado, haciendo sus veces durante su ausencia, el apreciable joven don Carlos de Jesús Mejía, actualmente dignísimo señor obispo titular de Sina de Galicia, quien estaba al tanto de todo y en quien siempre había tenido plena confianza por haber sido su secretario particular. Tal era el estado de las cosas, conforme lo encontró el padre Vilaseca, al llegar de regreso de su destierro, y tal el impulso que luego inmediatamente les comunicó. Él había llegado el 15 de enero de 1875 y desde entonces, como todavía la revolución del 57 no amainaba, se dedicó con más brío a refutar frente a frente los errores que a todo viento propalaban los enemigos de la Santa Iglesia. Esto fue motivo para que algunos, no observando juiciosamente su celo intrépido, le achacaran otros muchos prejuicios, no simpatizando con las obras que había fundado y que con toda razón las había llamado obras josefinas. Juzgándole piadosamente, según ellos, le consideraban iluso, le tenían por loco, le llamaban duro de cabeza y privándole de toda razón y de todo derecho, no hacían caso de la divina providencia, la cual le había indicado obrar así, y por eso los mejores le manifestaban una triste compasión, y los más atrevidos le salmodiaban el requiescat in pace. Su celo fue el pretexto principalísimo para su mismísima congregación determinara destruir todas las obras emprendidas y llevadas a cabo con tanto trabajo, tantas amarguras y tantas dificultades por el buen padre Vilaseca, obligándolo a suprimirlas o a separarse al instante de la congregación de la misión. Por medio de esta orden determinante que decía: marche usted inmediatamente a París. Y por esto, más tarde, comprendiendo el mismo padre Vilaseca hasta qué punto estaba mal informado su instituto, escribió al visitador de la provincia mexicana de los Paulinos, padre Godofredo Heck, creyendo esto podría servir para que ellos rectificaran en algo sus ideas. Esta carta, el padre Vilaseca vino a fecharla hasta el tiempo en que lo creyó necesario para honra de ambas familias josefinas,
pero ella había sido el objeto de su correspondencia particular en las 4 cartas que escribió al superior general, residente en París, sobre el mismo asunto. Una de ellas dice: el padre Vilaseca, dice la carta, jamás había pensado separarse de la comunidad de los padres misioneros de San Vicente de Paúl. Tan lejos estaba de hacerlo, pero se vio obligado a verificarlo por las circunstancias que lo apremiaban. La revolución de 1857 puso al padre Vilaseca en circunstancias muy excepcionales, y mediante la licencia y aprobación del visitador don Juan Masnou, se puso a escribir obritas de dogma, de moral, de controversia, etc. Y mediante una imprenta las daba a la luz, y algo se remediaban las cosas en algunas personas, según parecía. Además, la escasez de clero, los escándalos de algunos de los sacerdotes, en aquellos días de tanta aflicción, el estado del seminario de la diócesis, que era tan precario en aquella época, del que, muy lejos de pena, decía el señor arzobispo: mi seminario dio a la Sagrada Mitra en 10 años un sacerdote y medio. Y decía medio porque el último, luego de ordenado, se murió. Y entonces el padre Vilaseca concibió la idea de fundar un colegio a sus expensas. Después de muchas dificultades, el clerical se fundó de acuerdo con el dignísimo visitador presbítero don Juan Masnou y con la licencia del ilustrísimo señor arzobispo. Pero todo se concedió que podía hacerlo con la inteligencia de que dicho clerical había de subsistir a expensas mías, sin que la congregación de la misión se comprometiera en alguna clase de gastos. El mismo día de la apertura del clerical se pusieron los principios de los misioneros josefinos, que habían de tener por objeto principal la conversión de los indios, tan numerosos todavía en muchas de las diócesis de México, así como un mes después, por medio de la señorita Cesárea de Esparza y Dávalos, se daba principio a las hijas de María Josefinas, que habían de secundar las miras de los misioneros josefinos y habían de establecer casas de arrepentidas para las desgraciadas mujeres que, después de haber sido infieles, víctimas del vicio, quisieran regenerarse. Y todo esto había de hacerse para que ambas familias josefinas fuesen una ayuda de la gran familia de San Vicente de Paúl. Así siguieron las cosas mientras fue visitador el muy celoso y muy santo sacerdote don Juan Masnou. Cambió el visitador y fue nombrado otro en su lugar, pero éste quiso destruir lo que ya estaba establecido. Quiso quitar poco a poco lo que pertenecía al clerical, como la imprenta, las obras impresas y los recursos que voluntariamente se aplicaban al mismo clerical. Mientras yo, para ayudar con todo mi corazón y con toda mi alma a la congregación de San Vicente de Paúl, además de los clérigos que se formaban para el ilustrísimo señor arzobispo y aquellos que habían de ser los futuros misioneros josefinos, seguía teniendo en el mismo colegio clerical el noviciado de la congregación de la misión. Quiso destruir a las josefinas a pesar de haber hecho sus votos y haber entregado sus dotes. Quiso destruir a los jóvenes destinados a las misiones de los infieles y quiso dar nueva marcha al asunto. Mientras duró tan triste estado de esta cosa que me hizo entrever la ruina de todo, yo arreglaba con el ilustrísimo señor arzobispo las santas reglas de ambas familias josefinas, dándoles toda la extensión conveniente, atendidas las necesidades de la época y del país en que estamos. Y el ilustrísimo señor arzobispo las aprobó después de haber enmendado cuando le parecía prudente. En este estado de cosas se me puso en la terrible alternativa de abandonar todas las obras establecidas o de separarme de la congregación de la misión. No se me hizo caso. Escribí por 3 veces al superior general y no recibiendo contestación,
Contra mi voluntad, pedí la dispensa, como me lo dijo el mismo visitador, y este documento me vino a vuelta de correo. Después de esto, aún escribí de nuevo al superior general sin haber recibido contestación alguna. En Roma, pedí la licencia conveniente para la fundación de las hijas de María Josefinas, la cual conservo todavía, y muchas veces he sentido mi corazón despedazado de dolor al pensar en esa comunidad, en favor de la que tanto hice y que solo me hube de separar por la violencia que se me hacía de abandonar las obras establecidas y que en aquel estado no se podía volver atrás, sin hacerme reo de gravísimas injusticias, siendo mi separación tan solo para ir a hacer lo que Dios quiso que hiciera. Las cosas para el padre Vilaseca habían llegado a estos dos extremos. Por una parte, su corazón estaba lleno del más puro y santo gozo porque veía que los misioneros josefinos comenzaban a ser canónicamente en la Iglesia de Dios. Y por otra, se veía sujeto a la prueba más terrible y poderosa, la cual, obrando fuerte, acertada y decididamente contra él, hacía zozobrar todas sus obras. Esto puso en gran peligro cuando había emprendido, y él mismo, lleno de miedo, en vista de lo que pasaba, afligido hasta el extremo, con toda pena y angustia, al verse abandonado de todos los que hasta entonces habían estado a su lado, no le ocurrió otro medio que acudir con todas sus fuerzas a la santa oración para alcanzar del Señor San José, el que con toda tranquilidad de conciencia resolviera lo más conveniente, porque de su parte temía ser infiel a Dios, si no ejecutaba la voluntad divina en la terrible prueba a que se hallaba sujeto. El día 23 de enero de 1877, el mismo padre solicitó una audiencia del ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo, doctor don Pelagio Antonio Labastida y Dávalos. Después de mucho tratar sobre los colegios clerical y josefino, sobre las hijas de María Josefinas y acerca de la congregación de la misión, a fin de que él dijera si debería dejar dichas obras para obedecer a sus superiores o qué debería de hacer, el ilustrísimo señor arzobispo, después de madura reflexión, determinó que antes de resolverse nada, se pasaran 3 días en oración, pidiéndole al Señor San José un buen consejo para obrar en el debido acierto en negocio tan arduo, tan difícil, tan espinoso y de consecuencias tan trascendentales. 3 largos días que parecían 3 siglos. Duró la amargura de tan terrible y angustiosa alternativa, destrozando el sufrido, bondadoso, resignado y ferviente corazón del pobrecito padre Vilaseca. Cuando al parecer todo estaba perdido y sin remedio, a pesar de la oración que fervientes hacían los alumnos del clerical y josefino, turnándose por secciones en el coro, pidiendo con gran fervor un buen consejo a San José, como también las josefinas, quienes convirtieron su casa en un templo de continua oración y de la más austera penitencia, entonces fue cuando se verificó a la letra el haber sentido poderosa y eficazmente su protección, porque una serie de circunstancias que tuvieron lugar por parte de la congregación de la misión hicieron que se viera claramente la voluntad divina. Pasados los 3 días, le dijo el señor arzobispo: Padre Vilaseca, no es por un mero capricho el que usted permanezca en México, sino por una muy grave necesidad, porque aquí actualmente no hay sacerdotes y a estos usted los está formando. Por otra parte, es más perfecto el estado de fundador que el simple religioso. Siga usted, pues, con el clerical y demás obras josefinas. Sepárese de los paulinos. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, dice el padre Vilaseca,
como si nuestro corazón y nuestro entendimiento, mediante una gracia poderosísima, hubiese sido ocupado por la sabiduría infinita, se verificó en nosotros el haber recibido el verdadero consejo, que en la práctica tanta honra y gloria había de dar a Dios con el establecimiento de los misioneros josefinos, así como también con el de las hijas de María Josefinas, y por toda la multitud de obras por su medio se habían de verificar. 2 horas después de recibido este consejo, es decir, 2 horas después de haber dejado de ser paulino, dice Padre Vilaseca, pronuncié mis nuevos votos religiosos como fundador del Instituto de los Misioneros de San José y de las hijas de María Josefinas, a las 9 de la mañana del día 25 de enero de 1877. Oh, gracias, mil gracias sean dadas a Señor San José por este beneficio, el cual comenzó a darnos propia vida en la Iglesia de Dios nuestro Señor desde ese día por tantos motivos memorables.